Paz a vos, mis amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Les saluda su hermana Janet desde Colombia. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y estamos aprendiendo acerca de preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Eventos e instrucciones finales de Jesús, segunda parte. Dice, el tema que vamos a tratar en este día es: os he puesto para que llevéis fruto. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto? Vamos a recordar porque Dios nos va a hablar en este día. Os he puesto para que llevéis fruto. Le damos gracias, te damos gracias, mi buen Dios, por este hermoso día que tú nos regalas, Señor, por esta oportunidad de poder respirar, de poder hablar, de poder ver, Señor, el amanecer, por la vida también de nuestras familias, amigos, conocidos, seres queridos, Señor. Gracias, y ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, para que seamos guiados por ti, ante todo, y que dé fruto en nuestros corazones al 100%. Dice la palabra, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú lo haces, Señor. Y todo lo que acabamos de orar, te lo pedimos en el nombre del Padre, Señor, de nuestro Señor. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice la palabra, vamos a ver el versículo, el texto base, está en Juan 15, versículos 16, y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El objetivo es considerar que Jesús nos da la instrucción que al perder todo temor y desconfianza de lo que nos rodea y depositamos la confianza en Él, tenemos como reflejo en nuestras vidas de llevar fruto, del cual da a conocer nuestra entrega y servicio hacia Jesús y los demás. Vamos a desarrollar esta enseñanza, mis amados hermanos. Y en el tiempo histórico en Israel del siglo I, los discípulos solía escoger a que rabí, jefe espiritual de la comunidad judía, que tiene entre otras sus funciones interpretar las sagradas escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, deseaban seguir. Un dicho conocido rezaba: consíguete un maestro. Jesús rompió esta costumbre y escogió a sus discípulos. Os elegí, remite la descripción del Antiguo Testamento sobre la elección de Abraham por parte de Dios. Eso lo vemos allí en Génesis 17 y 5, versículo 5, y en Romanos 4, 17. Vemos también la ordenación de los levitas, que está en Números 8, 10, y la elección de Josué para suceder a Moisés, que está en Números 27, versículo 18. Y Juan, que espera un segundo, cada uno de estos acontecimientos son un vivo ejemplo de que Dios escoge a través de su Hijo para que cada uno de los frutos que Él necesita que dé para su voluntad y obra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y yo creo, los que servimos en la obra del Señor, y si a un hermano o hermana tú no estás sirviendo hoy, el Señor te está llamando, el Señor te está hablando, porque todos hemos sido llamados para su obra de una u otra manera. Perfectamente Dios nos compara en la palabra de que unos pueden ser, de que así como los órganos de nuestro cuerpo, unos son ojos, otros son oídos, otros son manos,
¿sí? Pero todos somos parte de ¿qué? Del mismo cuerpo, pero cada uno cumple una función diferente. Y si tú hoy, hermano o hermana, crees que tú no tienes ningún llamado de parte de Dios, no es así. Hoy Dios quiere ratificar en tu corazón, a tu espíritu, de que tú has sido llamado o llamada para servir en su obra. La palabra nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y en este tiempo la gente tiene comezón de oír. Por eso caen en tantas cosas que no están conforme al plan y al propósito del Señor. Vamos, hermanos y hermanas, a levantarnos para servir. No hay mayor gozo que servir a nuestro buen Dios. Juan 6:37 dice que es deber de cada uno permanecer. ¿Qué debemos de hacer? Permanecer y sentirnos dichosos, que somos escogidos, que somos amados, que somos hijos de Dios para la gloria del Padre y el Hijo que nos ama a cada uno. Es qué palabra tan bonita, de verdad. Hoy el Señor nos recuerda cuánto amor tiene por cada uno de nosotros y dice que es deber. Una parte le corresponde a Dios, sí, porque es que a veces pensamos que todo le corresponde a Dios, que yo oro y yo me quedo aquí y ahí permanezco. Pero otra parte nos corresponde a ti y a mí. Nos corresponde que permanecer, cuidar ese llamado que Dios tiene para nosotros, cuidar ese privilegio que cada uno tenemos en la obra de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice aquí que sentirnos ¿qué? Dichosos. Muchas veces nos regalan una buena noticia de algo y esa felicidad dura unas horas, o tal vez unos minutos, o tal vez un día, pero ya pasa. Pero ese gozo que nos da servir a Dios es un gozo totalmente diferente. Somos amados, somos hijos para la gloria del Padre y el Hijo que nos ama a cada uno. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice aquí? Mas a todos los que ¿qué? Que le recibieron. El Señor siempre toca a la puerta del corazón del hombre, pero Él es un caballero. Él no irrumpe, Él toca la puerta del corazón nuestro. Y esa puerta solamente la abrimos nosotros desde adentro. Y qué gozo poder abrirle hoy la puerta de nuestro corazón a nuestro Padre. Y dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, de varón, sino de Dios. Tú y yo somos ¿qué? Hechos hijos de Dios por su perfecta voluntad. Y qué hermoso, porque somos llamados a ¿qué? A dar frutos. Recuerdo aquí en Colombia se usaba, bueno, nos enseñaban en la educación básica, primaria, en la edad infantil, nos enseñaban muchísimo acerca de que el ser humano nacía, crecía, se reproducía, moría, incluso algunos decían escribir un libro, plantar un árbol y morir. Sí, le tenían a uno eso en la mente. Pero tú y yo que tenemos la revelación hoy de la palabra de Dios, no podemos pasar inadvertidos por la vida sin hacer la obra de Dios, sin predicar el Evangelio, sin llevar las buenas nuevas de salvación, sin servir en su obra. La palabra dice que los campos están blancos, están listos para la siega. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? ¿Cuántos jóvenes o mujeres u hombres sin esperanza se están suicidando? Pero tú y yo tenemos que ser esos mensajeros del Evangelio. Y hoy te insto de parte del Señor con esta palabra a que te levantes a dar muchos frutos para el reino.
No vamos a quedarnos más en ese estancamiento espiritual, en engordarnos espiritualmente, en que nos pasen años sentados en una banca recibiendo sin llevar frutos para el reino de Dios. Hoy tenemos que levantarnos a través de esta enseñanza, tenemos que levantarnos a través de esta palabra a servir a Dios. Y si tú tal vez crees que le has fallado al Señor y que tal vez ya no eres digno de hacer nada para su obra, no es así. Vamos a pedirle perdón a Dios. Él está allí esperándonos con sus brazos abiertos, como ocurrió con el hijo pródigo. Allí el padre todos los días, me imagino que se paraba en el borde de aquella montaña a ver cuándo su hijo venía. Ese hijo que había malgastado toda su herencia en el mundo, en las mujeres, en el licor, en las cosas vanas. Pero ese día que él volvió en sí, que vino un destello de lucidez, que su razón le fue devuelta como un Nabucodonosor, ese día ese hijo que tocó fondo, que comía las algarrobas de los cerdos, que olía terrible, me imagino, ese hombre que tuvo ese encuentro allí, esa revelación, dijo: miren las necesidades que yo estoy pasando, y en la casa de mi padre se vive de manera diferente, y eso es lo que Dios nos está llamando, para servir, no para juzgar a nadie, para servir, para decirle que hoy es el tiempo de llevar esas buenas nuevas de salvación, para dar fruto. Y recordemos la parábola de la higuera estéril, que está aquí escrito en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Y dice: dijo también esta parábola, ¿quién? Estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola nos tiene que redarguir a cada uno de nosotros, porque no estamos aquí dando un evangelio de prosperidad. La palabra de Dios, que es la que tiene poder para levantarnos, para exhortarnos, para examinarnos a la luz de la palabra, si nosotros qué está pasando en nuestras vidas, si estamos dando frutos como esta higuera o no. Esta higuera era una higuera que, ¿qué pasa? Dice aquí, esa higuera estaba plantada en su viña y vino a buscar frutos en ella, ¿y qué pasó? No halló nada. Y nuestro Señor Jesús le da la orden a ese viñador de cortarlas. Y dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Si hoy Dios te habla a ti, o te llama y te pregunta, o nos pregunta, porque para mí también es: ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? O, como dice acá el Señor, que sencillamente le dijo: córtenla. Y este hombre dijo: no, por favor, dame una oportunidad, dale una oportunidad a esta planta, voy a cavar alrededor de ella, voy a abonarla para ver si da fruto. Y si en un año no da fruto, pues la vamos a cortar. Y Dios quiere que tú y yo demos frutos. Y es algo que toca mi vida permanentemente, que uno no puede pasar inadvertido en esta vida, o tal vez doliéndonos de nuestras propias situaciones, o llorándonos de nuestras propias congojas y mirando hacia atrás y mirando, tal vez, como dicen acá en nuestro país, la leche derramada, o mirando lo que pudo haber sido y no fue. No basta con eso, basta ya. Es necesario que hoy tú te levantes a creer en esta palabra, que te examines a ver si estás dando fruto o estás como esta higuera estéril, que el Señor hacía 3 años venía a buscar fruto en ella y nada hallaba, y tomó la decisión de cortarla, pero el viñador intervino. A veces
el enemigo nos ocupa o nosotros mismos nos dejamos llenar de preocupaciones, de trabajo y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, ese tiempo con Dios, de llevarle un mensaje a alguien que lo necesite, de orar, de interceder, de pararnos en la brecha por esas personas que aún no conocen de Cristo o que tienen sus corazones entenebrecidos. Y voy a hablarles de un hombre que tal vez tú y yo nos hemos sentido en esa situación o no nos creemos dignos delante de nuestro Padre de llevar frutos, pero hoy es el día de arrepentirnos delante de nuestro Señor y pedirle una segunda oportunidad, así como este viñador que cavó alrededor de esta higuera y la abonó. Hoy el Señor está abonando nuestra planta, está abonando la planta de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu está siendo redarguido a través de la palabra. Y vamos a ver la historia de un hombre. ¿Quién no ha escuchado del profeta Elías? Y dice la palabra en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Quién era Elías? Un hombre que era un profeta, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero fue un hombre que oró fervientemente. Fue un hombre, Elías había visto la grandeza del Señor, había visto cómo había respondido la oración cuando pidió que no lloviera sobre la tierra y vino sequía, vino miseria, vino hambre, pero luego oró para que lloviera adelante y fue el mensajero ante el rey Acab. Luego consumió aquel holocausto cuando él oró y vino la gloria de Dios y consumió vino el poder de nuestro Padre Celestial y consumió aquel holocausto. Redarguyó al pueblo, desafió a esos falsos baales. Cuántas cosas no hizo Elías, pero Elías se asustó. Elías tuvo miedo cuando Jezabel vino a amenazarlo. Y dice en el capítulo 19, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2:13 dice, pero este hombre que dice, entonces Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Todos conocemos que era una mujer malvada, ¿sí? La esposa del rey Acab. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel. ¿Qué tuvo Elías? Elías tuvo miedo. Y dice aquí, se asustó tanto que huyó a Beerseba. Se escondió y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Y le decía a Dios, ya no aguanto. Ese hombre, ese profeta de Dios había perdido toda esperanza. Ese profeta de Dios que quiso morirse, quiso huir de las manos de esta malvada mujer. Se olvidó por un momento de la grandeza de Dios, de que había visto cómo fuego del cielo había consumido aquella agua que estaba junto a aquel holocausto y estaba desafiando a los Baales, a los falsos profetas de Jezabel. Pero aquí tuvo miedo cuando esta mujer quiso venir a matarlo. Pero vamos a ver qué pasó, porque en Dios hay una segunda oportunidad y hoy Dios te está llamando a ti a través de esta palabra para que te levantes, para que no tengas temor, para que te levantes a dar mucho fruto para el reino. Y cuando él fue alimentado por el ángel del Señor, Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. ¿Qué significa Horeb? Horeb es el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Pero qué hermoso nuestro Dios, se le aparece a Elías, y más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.
Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ya ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Otra versión le dice, ¿qué haces ahí, Elías, en esa cueva? ¿Qué haces ahí escondido? Pareciera que no conocieras mi poder, sal de ahí. Estoy parafraseando. Y aquí sigamos leyendo lo que dice la palabra. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Y allí le da una segunda misión, que es ungir al profeta. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Allí Dios, en su misericordia, le dice a Elías que no se esconda más, que no tenga temor, que salga de esa cueva, porque Él lo va a comisionar. Y allí Elías tiene que ir a cumplir nuevamente otra misión. Y le dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Por ese mismo camino que lo llevó a huir, por ese mismo camino tenía que regresar para cumplir una segunda misión. Otra misión de parte de nuestro Padre Celestial. Y hoy Dios a ti te está llamando para comisionarte, para equiparte. Si le has fallado al Señor, es tiempo de arrepentirte de tu mal camino, de tu mal proceder, de aquellas cosas en las que nosotros le hemos fallado a nuestro Padre, que muchas veces nos avergüenzan y nos apartan de su camino, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros le sirvamos, el Señor quiere que nosotros vengamos a Él para llevar mucho fruto, a llevar esos frutos, llevar esa palabra de vida, de fe, de esperanza, a todo aquel que lo necesita. Y qué hermoso como iniciamos esta palabra con el versículo rema, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí. Pongamos ahí nuestro nombre, Dios me eligió a mí y me ha puesto ¿para qué? Para que llevemos mucho fruto. Y dice aquí que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre nos lo dé ¿qué? Dice, en mi nombre, para que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Qué precioso. Cuando nosotros nos ocupamos de la obra del Señor, Él se ocupa de nuestras necesidades. Pero hoy Dios te está llamando a servirle. Es tiempo de volver a nuestro Padre Celestial, de pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, aún para pedir su dirección y mirar cómo podemos fortalecer aún más ese llamamiento. Ya no quedarnos más allí en una silla recibiendo o diciendo, ese llamado es para el otro, ese llamado es para Pedro, para Juan, para María. No, ese llamado es para ti, es para mí. Que no pasemos como esa higuera inútil que no daba fruto.
Te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y como está escrito, Señor, que esta palabra no volverá vacía, Señor, sino que dará fruto para aquello que ha sido enviado, Señor. Te damos gracias, mi buen Dios, por esta hermosa enseñanza que tú nos trajiste para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Te hemos orado, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que el Espíritu Santo también nos traiga esa revelación en todo momento. Gracias, Señor. Un abrazo, su hermana Janet en Cristo desde Colombia.